Mis padres se burlaron, jamás serás tan bueno como tu hermano. Me levanté y respondí, entonces que él se haga cargo de todas las deudas, porque yo no mandaré un centavo más. Mi madre se quedó helada. ¿Qué dinero? Jamás vimos un solo dólar tuyo. Crecí en un barrio tranquilo de Washington, en una casa donde siempre parecía haber ruido, pero no del bueno. Soy Marcus, y desde pequeño viví a la sombra de mi hermano menor, Derek. Él era 2 años menor, pero siempre fue el centro de atención. Carismático, con una sonrisa que convencía a cualquiera, Derek era el favorito de mis padres. Yo, en cambio, era el callado, el que prefería desarmar radios viejos o pasar horas frente a la computadora. Nunca me lo dijeron directamente, pero siempre sentí que no era suficiente para ellos. En casa, Derek era el rey. Si ganaba un concurso o sacaba buenas notas, mis padres lo celebraban como si fuera un héroe. Yo podía sacar un 95, pero siempre me comparaban con él. ¿Por qué no eres más como tu hermano?, decían, a veces riendo, pero sus palabras dolían. Con el tiempo, aprendí a no esperar elogios. En la secundaria, me esforcé para construir algo propio. Me aceptaron en una universidad en Seattle para estudiar ingeniería eléctrica. Me gradué con honores, pero en mi ceremonia, mis padres solo hablaron del debate que Derek ganó ese día. Me tragué la frustración y seguí adelante. Después de graduarme, conseguí un trabajo como ingeniero de software en Austin, Texas. Me mudé a un apartamento pequeño, sencillo, pero mío. Ganaba lo suficiente para vivir cómodo y ahorrar. Derek, en cambio, no fue a la universidad. Quería encontrarse a sí mismo, y mis padres lo apoyaron. Se quedó cerca de ellos, trabajando en ventas, siempre contando historias de sus tratos que mis padres repetían como si fueran épicas. Un día, mi mamá me llamó. Su voz sonaba tensa. Dijo que las cosas en casa estaban difíciles. Mi papá se había jubilado antes de tiempo por problemas de salud y su pensión no alcanzaba. Ella había perdido horas en su trabajo de recepcionista. No te preocupes, Marcus, me dijo, Derek nos está ayudando. No me sorprendió que mencionara a Derek, pero algo en su tono me hizo sentir que debía hacer algo. Pensé en mi situación. Podía permitirme ayudar. Decidí enviarles $2,500 al mes. Era un sacrificio, pero no quería que pasaran apuros. Como Derek vivía cerca de ellos, le pedí que se encargara de entregarles el dinero. Tranquilo, hermano, me dijo, con esa voz confiada que siempre usaba. Yo me encargo. Le transfería el dinero a su cuenta cada mes, y él supuestamente lo pasaba a mis padres. Confié en él. Era mi hermano. Después de todo, durante 2 años, envié esos $2,500 religiosamente. Para lograrlo, vivía con cuidado. Nada de salidas caras, compraba comida en oferta, y mi mayor lujo era un café diario en una cafetería cerca de mi trabajo. Ahí conocí a Natalie, una diseñadora gráfica que trabajaba como freelance. Era divertida, directa, y con ella sentía que podía ser yo mismo. Empezamos a salir, y aunque no le conté todo sobre mi familia, sabía que enviaba dinero a casa. Nunca dudé de que el dinero llegara a mis padres. Derek me mandaba mensajes de vez en cuando, diciendo cosas como, mamá y papá están agradecidos, eres un buen hijo. Yo no pedía detalles, porque confiaba. Mis padres nunca mencionaron problemas con el dinero, así que asumí que todo estaba bien. Siempre hablaban de lo mucho que Derek los ayudaba, llevándoles comida o pagando alguna cuenta. Es un ángel, decía mi mamá. Yo solo asentía, aunque a veces sentía una punzada de envidia. Todo cambió en el cumpleaños número 60 de mi mamá. Decidí tomar unos días libres y viajar a Washington para la fiesta. Natalie vino conmigo, diciendo que ya era hora de conocer a mi familia. Estaba nervioso, no solo por presentarle a Natalie, sino porque algo en mí sabía que la visita no sería fácil. Había una tensión que no podía explicar. La fiesta fue en la casa de mis padres. Había globos, comida y vecinos entrando y saliendo. Derek estaba en su elemento, contando historias, haciendo reír a todos. Mis padres lo miraban como si fuera una estrella. Yo me mantuve al margen, charlando con Natalie y algunos primos. Todo iba bien hasta que mi papá, después de un par de copas, decidió dar un discurso. Quiero agradecer a mi familia por estar aquí, dijo, levantando su vaso. Especialmente a Derek, nuestro orgullo. Siempre está ahí, cuidándonos. No todos los hijos son así, ¿verdad, Marcus? Soltó una risita, pero sus palabras me golpearon duro. La sala quedó en silencio por un segundo, y sentí todas las miradas sobre mí. Mi mamá, tratando de suavizar las cosas, añadió, Marcus, no te lo tomes a mal, pero jamás serás tan bueno como tu hermano. Derek es especial. Lo dijo con una sonrisa, pero para mí fue el límite. Llevaba años aguantando esas comparaciones, y ya no podía más. Me levanté con el corazón acelerado. Natalie me miró, preocupada, pero no dijo nada.
Si Derek es tan perfecto, dije, tratando de mantener la calma, entonces que él se haga cargo de todas las deudas, porque yo no mandaré un centavo más. El silencio en la sala fue total. Mi mamá frunció el ceño, confundida. ¿Qué dinero? Jamás vimos un solo dólar tuyo, Marcus. Mi estómago se hundió. Miré a Derek, que de repente parecía nervioso, evitando mis ojos. ¿De qué hablas, mamá?, pregunté. He estado enviando $2,500 cada mes. Derek se encargaba de entregárselos. Mi papá dejó su vaso en la mesa, mirando a Derek. ¿Es eso cierto?, preguntó, con un tono serio que pocas veces le había oído. Derek intentó reír, pero sonó falso. Vamos, Marcus, no hagas un drama. Yo, he estado ayudando, como siempre. Ayudando, dije, sintiendo la rabia crecer. Saqué mi teléfono y abrí mi banca en línea. Aquí están los registros. $2,500 cada mes, transferidos a tu cuenta, Derek. ¿Dónde está ese dinero? La sala estaba en shock. Natalie me apretó la mano. Derek balbuceó algo, pero no tenía escapatoria. La verdad estaba saliendo a la luz y, con ella, todo el castillo de mentiras que mi hermano había construido. ¿Qué está pasando, Derek?, preguntó mi papá, con la voz baja pero dura. Mi mamá, pálida, miraba de mí a Derek, como si intentara entender qué estaba pasando. Derek levantó las manos, tratando de calmar a todos. No es para tanto, Marcus, estás exagerando. He estado ayudando a mamá y papá, ¿verdad? Les he dado dinero, he pagado cosas. Su voz sonaba desesperada, pero nadie le creía. ¿Qué cosas has pagado?, lo corté, mostrando mi teléfono con los registros bancarios. Porque yo he enviado $2,500 cada mes durante 2 años. Esos son $60,000, Derek. ¿Dónde está ese dinero? Mamá dice que no han visto un dólar mío. Los murmullos llenaron la sala. Los primos y vecinos, que estaban allí para el cumpleaños de mi mamá, miraban a Derek con desconfianza. Mi papá dio un paso adelante, con los brazos cruzados. Responde, Derek. ¿Qué hiciste con el dinero de tu hermano? Derek se pasó una mano por el pelo. A veces las cosas se complican. Tuve gastos, deudas. Pero he ayudado, lo juro. Les di algo de dinero, pagué algunas cuentas. Sus palabras sonaban débiles, como si ni él mismo se las creyera. Algo de dinero, dije, con la rabia creciendo. ¿Cuánto, Derek? $100 al mes. ¿200? Porque yo te envié $60,000 para que mamá y papá no pasaran apuros, y ahora me entero de que apenas les diste migajas. Mi mamá se llevó una mano al pecho, con los ojos húmedos. Marcus, ¿estás diciendo que nos has estado enviando dinero todo este tiempo? Su voz temblaba, y por primera vez, vi culpa en su mirada. Sí, mamá, dije, intentando no quebrarme. Desde que me contaste que las cosas estaban difíciles, envié $2,500 al mes. Le pedí a Derek que se los diera porque vivía cerca. Viví con lo justo en Austin para ayudarlos. Me salté salidas, compré comida barata, todo para que estuvieran bien. Mi papá miró a Derek, furioso. ¿Es verdad? ¿Te quedaste con su dinero? Derek bajó la mirada. No me quedé con todo. Solo necesitaba un poco para salir de un apuro. Iba a devolverlo, lo juro. Su excusa era patética, y todos lo sabían. Un apuro, dije, casi riendo de lo absurdo. Derek, tienes un auto nuevo, publicas fotos de vacaciones en las redes. ¿De dónde crees que salió ese dinero? ¿De tu trabajo en la concesionaria? Porque todos sabemos que no ganas tanto. Derek se puso rojo, sin respuesta. Mostré mi teléfono, desplazándome por las transacciones. Aquí están. Cada mes, $2,500 a tu cuenta. ¿Quieres que sigamos revisando? Mi mamá se sentó, abrumada. Marcus, no tenía idea. Pensábamos que Derek nos ayudaba. Nos daba algo de dinero, decía que era de su trabajo. Nunca cuestionamos nada, eso dolió. No solo Derek me había engañado, sino que se llevó el crédito por mi sacrificio. Mientras yo vivía con lo mínimo,
Él se hacía pasar por el héroe. Natalie, que había estado callada, habló. Marcus, debiste decirles desde el principio. Esto no es justo para ti, tenía razón, pero no quería admitirlo. Había confiado en mi hermano, pensando que, a pesar de todo, haría lo correcto. Me equivocaba, mi papá se acercó a Derek. Explícate, ahora, dijo, con un tono que no admitía excusas. Derek suspiró, derrotado. Sí, me quedé con parte del dinero. Tenía deudas, problemas con prestamistas. Intenté devolver algo, pero se me salió de control. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. Deudas, dijo mi papá, incrédulo. ¿Qué deudas justifican robarle a tu hermano y engañarnos? ¿En qué estabas pensando? La sala estaba en silencio. Los vecinos murmuraban, algunos ya recogiendo sus cosas para irse. Mi mamá se acercó a mí. Marcus, lo siento mucho. No sabíamos nada de esto. Si hubiéramos sabido. No terminó, pero sus ojos decían suficiente. No es tu culpa, mamá, dije, aunque dolía. Pero necesito que entiendan algo. Durante años, he vivido con sus comparaciones, escuchando que nunca sería tan bueno como Derek. Aún así, hice todo lo que pude para ayudar. No puedo seguir así, mi papá asintió. Tienes razón, Marcus. Hemos sido injustos contigo. Pero esto no termina aquí. Derek, vas a explicarnos cada centavo, y vas a devolverlo. Derek intentó protestar, pero mi papá lo cortó. Ni una palabra. Esto lo arreglas, o no vuelves a esta casa. La fiesta se deshizo. Los invitados se fueron, y la torta quedó casi intacta. Natalie y yo ayudamos a limpiar, pero la tensión era insoportable. Mi mamá apenas hablaba, y mi papá se encerró en su cuarto. Derek se fue sin decir mucho, diciendo que necesitaba pensar. Esa noche, Natalie y yo nos quedamos en un hotel. No quería dormir en casa de mis padres después de eso. Mientras estábamos en la habitación, Natalie me abrazó. Hiciste lo correcto al decir la verdad, dijo. Pero ahora decide qué quieres hacer. No puedes cargar con esto solo, tenía razón. Había llevado el peso de las expectativas familiares por años, y ahora que la verdad estaba sobre la mesa, sentía alivio, pero también miedo. ¿Qué seguía? ¿Cómo sanaríamos como familia? ¿Cómo seguiría yo sin resentimientos? A la mañana siguiente, mi mamá me llamó. Quería hablar en persona. Dijo que ella y mi papá tenían mucho que decirme. Acepté, aunque con cautela. Natalie se quedó en el hotel, dándome espacio. Cuando llegué a la casa, mis padres estaban en la sala. Derek no estaba. Mi mamá se veía agotada. Marcus, dijo, con voz temblorosa, no sé cómo pedirte perdón. Nunca quisimos hacerte sentir menos. Pensábamos que Derek necesitaba más apoyo porque no fue a la universidad. Pero nos equivocamos contigo. No vimos lo que hacías por nosotros, mi papá asintió. Fuimos unos idiotas. Dejamos que Derek nos engañara, y no valoramos lo que tú hacías. Eso cambia ahora. Sus palabras eran sinceras, pero no borraban el pasado. Lo aprecio, dije, pero necesito tiempo. Y Derek tiene que asumir las consecuencias. No puedo seguir siendo el que carga con todo. Mi papá me miró. Lo hará. Hablaremos con él, y nos aseguraremos de que devuelva cada dólar. Pero también queremos arreglar las cosas contigo, Marcus. Eres nuestro hijo, y te hemos fallado. No sabía qué decir. Quería creerles, pero estaba herido. Les dije que lo pensaría y que hablaríamos más después. Cuando salí, sentí un peso menos, pero también incertidumbre. Derek aún no daba la cara, y aunque mis padres parecían arrepentidos, la confianza tomaría tiempo. En el hotel, Natalie me escuchó mientras le contaba todo. Estás poniendo límites, y eso está bien, dijo. Pero no dejes que esto te consuma. Tienes una vida en Austin, tu trabajo, me tienes a mí. No dejes que el pasado te arrastre. Sus palabras me dieron claridad. Decidí suspender los pagos a mis padres, no para castigarlos, sino para protegerme.
También sabía que debía confrontar a Derek directamente, pero eso podía esperar. Por ahora, necesitaba enfocarme en mí. Esa noche, mirando por la ventana del hotel, pensé en cómo todo había cambiado en un día. La verdad estaba a la vista, pero aún había mucho por resolver. Derek tenía que rendir cuentas, mis padres debían demostrar que sus palabras no eran vacías, y yo necesitaba sanar las heridas que llevaban años abiertas. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Derek. Era breve: necesito hablar contigo. En persona. Estoy en el café de la esquina de la casa de mamá y papá. ¿Puedes venir? Dudé. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que se hundiera en su propio desastre. Pero otra parte sabía que, si quería seguir adelante, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Le respondí que estaría ahí en una hora. Cuando llegué al café, Derek estaba sentado en una mesa al fondo, con un café frío frente a él. Se veía diferente, sin su usual aire de confianza. Me senté sin decir nada, esperando. Él suspiró y empezó a hablar. Marcus, sé que la cagué. No hay excusa. Me quedé con el dinero porque estaba en un hoyo. Deudas de tarjetas, préstamos que no podía pagar. Pensé que podía arreglarlo antes de que alguien se diera cuenta. Arreglarlo, dije, conteniendo la rabia. Derek, te di $60,000 para ayudar a mamá y papá. No para que pagaras tus deudas o compraras un auto nuevo. ¿Cómo pudiste hacerles eso? ¿Hacerme eso a mí? Bajó la mirada. No lo planeé. Al principio, les di algo de dinero, pero luego, las cosas se salieron de control. Quería mantener la imagen de que todo estaba bien, que era el hijo exitoso. No quería que mamá y papá supieran que estaba en bancarrota. ¿Y creíste que robarme era la solución?, pregunté. Te hice responsable de algo importante, y me traicionaste. Lo sé, dijo, con la voz quebrada. No espero que me perdones ahora. Pero quiero arreglarlo. Conseguí un segundo trabajo, estoy vendiendo el auto y voy a devolverte cada $1, aunque me tome años. Sus palabras sonaban sinceras, pero no estaba listo para confiar en él. Derek, no se trata solo del dinero. Se trata de la mentira, de hacerte pasar por el héroe mientras yo era el invisible. Necesito más que promesas. Necesito hechos, asintió. Lo entiendo. Por eso quería verte. Mamá y papá me dieron un ultimátum. O empiezo a devolver el dinero, o no soy bienvenido en casa. Y, quiero cambiar, Marcus. No solo por ellos, sino porque me di cuenta de lo que perdí al hacer esto. No respondí de inmediato. Quería creerle, pero la herida era fresca. Le dije que lo pensaría, pero que no esperara que todo volviera a ser como antes. Me levanté y me fui, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Al menos, Derek había dado el primer paso al admitir su error. Cuando volví al hotel, le conté todo a Natalie. Ella me escuchó con atención, como siempre. Creo que hiciste bien en hablar con él, dijo. Pero no dejes que cargue su culpa en ti. Él tiene que arreglar esto, no tú. Tenía razón. Durante años, había cargado con el peso de las expectativas familiares, y ahora era hora de soltarlas. Decidí que no volvería a enviar dinero hasta que las cosas estuvieran claras. Si mis padres necesitaban ayuda, lo harían directamente conmigo, sin intermediarios. Y Derek tendría que demostrar que podía cambiar. Unos días después, regresé a Austin con Natalie. Estar de vuelta en mi apartamento me dio paz. Mi vida allí era sencilla, pero era mía. Me concentré en mi trabajo, en mis proyectos y en mi relación con Natalie. Ella fue mi apoyo en esos días, recordándome que no tenía que demostrarle nada a nadie. Una noche, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita, me pidió que le contara más sobre mi infancia. Por primera vez, hablé sin filtro sobre las comparaciones, el dolor de sentirme invisible y cómo todo explotó en la fiesta de mi mamá. Ella escuchó, y al final, me dijo algo que se quedó conmigo: Marcus, eres suficiente. Siempre lo has sido. No necesitas la aprobación de nadie para saberlo. Esas palabras me dieron fuerza. Decidí escribirles una carta a mis padres, algo que nunca había hecho.
En ella, les expliqué cómo sus comparaciones me habían afectado, cómo había intentado ser un buen hijo a pesar de todo y cómo necesitaba espacio para sanar. Les dije que los quería, pero que necesitaba que respetaran mis límites. También les dije que, si querían mi ayuda en el futuro, sería directo, sin Derek de por medio. Unas semanas después, recibí una carta de mi mamá. Se disculpaba de nuevo, pero esta vez con más detalle. Admitió que habían sido injustos, que se dejaron llevar por el carisma de Derek y no vieron mi esfuerzo. Dijo que estaban trabajando con Derek para que devolviera el dinero, y que él había conseguido un trabajo estable en una empresa de logística. También mencionó que habían empezado a ir a terapia familiar, algo que nunca imaginé que harían. Terminaba la carta diciendo que esperaban verme pronto, no para pedirme algo, sino para reconstruir nuestra relación. Mi papá también escribió, algo raro en él. Su carta era más corta, pero sincera. Marcus, fuimos unos idiotas. No hay excusa. Pero queremos ser mejores padres para ti. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Guardé las cartas en una caja, no porque estuviera listo para perdonar del todo, sino porque eran un recordatorio de que el cambio era posible. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Derek empezó a enviarme pagos pequeños, no mucho, pero era un comienzo. Hablamos un par de veces por teléfono, y aunque la confianza estaba rota, noté que estaba intentando cambiar. Mis padres me llamaban más a menudo, no para hablar de Derek, sino para saber de mí, de mi trabajo, de Natalie. Por primera vez, sentí que me veían como Marcus, no como el otro hijo. Un año después, Natalie y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en Austin. Invitamos a mis padres, y ellos vinieron, sin Derek. No estaba listo para tenerlo allí, y ellos lo entendieron. Durante la recepción, mi mamá me abrazó y me dijo, estamos tan orgullosos de ti, Marcus. No sabes cuánto. Mi papá, que no es de muchas palabras, solo puso una mano en mi hombro y asintió. Fue suficiente. Derek no estuvo en la boda, pero me envió un mensaje felicitándome. Dijo que estaba trabajando duro para pagar sus deudas y que esperaba que algún día pudiéramos hablar como hermanos otra vez. No le respondí de inmediato, pero guardé el mensaje. Quizás, con el tiempo, podríamos reconstruir algo. Pero por ahora, estaba enfocado en mi vida. Natalie y yo seguimos construyendo nuestro futuro juntos. Conseguí un ascenso en el trabajo, y ella empezó a trabajar en un proyecto grande como diseñadora. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Y por primera vez, sentí que no necesitaba competir con nadie, ni probar nada. Había encontrado mi lugar, no bajo la sombra de Derek, sino en mi propia luz. Mirando atrás, la explosión en la fiesta de mi mamá fue dolorosa, pero necesaria. Sacó a la luz las mentiras, las heridas, y abrió la puerta a una nueva relación con mi familia. No fue fácil, y aún hay días en que siento el eco de las viejas comparaciones. Pero ahora sé que no necesito la aprobación de nadie para ser suficiente. Tengo mi trabajo, mi hogar, a Natalie y una familia que, aunque tarde, está aprendiendo a valorarme. Y eso, para mí, es un final que vale la pena.